6, reforma. Y ahora de manera virtual vamos a tener a Antonio Carlos Sequín de la Academia Brasileña de Letras con la conferencia El lugar de las lenguas y las culturas. Hola, buenos días. Buenos días Brasilia, buenas tardes Lisboa, desde donde hablo. Mi intervención se llama João Cabral, traductor y traducido. Señoras y señores, señores espectadores, señores presentes virtualmente también, les agradezco en la persona del profesor Dr. Alexandre Pilati por esta invitación para abrir la Conferencia Internacional de Lenguas Portuguesas y Española. Y para ser fiel a la propuesta de este encuentro, pienso que lo más adecuado sería hablar de João Cabral de Melo Neto, el más hispanófilo de nuestros grandes poetas, no solo por haber vivido en España, en Paraguay, en Ecuador y Honduras, sino por ser un gran conocedor de la literatura en lengua española y autor, en 1949, de un excelente ensayo sobre la obra de Joan Miró, la obra pictórica. Esta vez no hablaré de la enorme presencia de España en la poesía de Cabral. Ese es un objeto de varios ensayos y de algunos libros de gran calidad crítica. Mi tema central va a ser las traducciones de sus poemas, pero pensé también en traer una característica menos conocida del poeta, que es su función de traductor. ¿Qué textos o cuáles textos tradujo y cómo se ocupó de esto? En otras palabras, João Cabral, traductor, y João Cabral, traducido. La primera traducción cabralina se publicó en 1945, un cuento de Sir William, de un clásico de la literatura de lengua inglesa, intitulado El osado muchacho del trapecio suspendido. Más o menos sería esta la traducción. Los personajes se intitulan Sono, Sueño y Vigilia. El libro de inauguración de Cabral, 3 años antes, se llama La piedra del sueño. Y a partir de un ingeniero de 1945, se notabiliza como un poeta de la vigilia, de una mirada abierta o encendida. Entonces, João Cabral parte de la piedra del sueño y tiene que ver con este poema también de Sir William. En la carrera diplomática, la primera función de João Cabral en 1947 fue en Barcelona y a partir de entonces desarrolló fuertes vínculos con la cultura española. Al inicio con Cataluña, que cuenta con un idioma propio que es el catalán, y también tiene convivencia con el español. Y después se publica en Brasil, en la revista de poesía número 4, el más extenso trabajo de traducción de João Cabral, 15 poetas catalanes. João Cabral siempre tuvo la tendencia a valorizar más las características regionales que las nacionales. Él trató de divulgar no los nombres más habituales de la literatura española, sino los nombres más específicos de la literatura catalana. Tradujo también del inglés y del francés, que son idiomas básicos en el mundo de la diplomacia. En el año 55 se ocupó de William Williams en Charles Eaton para 2 antologías del poeta de lengua inglesa. En 1980
vuelve al idioma inglés con 5 poemas incluidos en una coletánea organizada por Carey Shaw. Así que en 1963 también publica la traducción de un clásico de Calderón de la Barca, Los Misterios de la Misa. Para los que vivieron 79 años, para quien vivió 79 años, Joan Cabral no desarrolló actividades muy intensas en el campo traductorio. Su trabajo con La Zapatera Prodigiosa de García Lorca aún permanece inédito. Él tradujo esa obra para el Teatro Tablado de Río de Janeiro, dirigido por María Clara Machado. María Clara Machado, quien es un personaje destacado en una historia importante dentro de la trayectoria de Joan Cabral. María Clara no quiso llevar al palco una obra escrita por Joan Cabral a partir de su mismo encargo. Esa obra se refiere a Muerte y Vida Severina. María Clara Machado había pedido un auto de Natal o de Navidad que celebra el nacimiento de Cristo. Ella esperaba un enredo con la presencia de los Reyes Magos, San José, la Virgen, los pastores, pero Joan Cabral le entrega un villancico que expone las realidades sufridas del nordeste brasileño, en la que el Jesús está retratado simbólicamente como un severino, un hombre emigrante que nace, Severino que es un emigrante, y otro Severino que vive en Recife y que simboliza a Jesús y que nace en un manglar entre mucha pobreza. Al rehusar o rechazar este texto por parte de María Clara Machado, Joan Cabral se queda enojado y pocos años después, este villancico, Muerte y Vida Severina, se convierte en un gran éxito con más de 100 ediciones y cientos o una docena de encenaciones fuera y dentro de Brasil. Sobre este autor como traductor también puedo comentar de La Montaña de los 7 Niveles, que es una autobiografía de fondo religioso del monje Thomas Merton. Esta obra hoy en día está olvidada. En los créditos, la traducción se atribuye a otro escritor y no a Joan Cabral. Traducción teóricamente de José Geraldo Vieira. Joan Cabral asume la autoría de la traducción en una entrevista dada al crítico Costa Lima. En el año de publicación del libro, 1952, él estaba en Brasil, estaba lejos, estaba alejado de la función diplomática porque había sido acusado de articular en el extranjero una red comunista. Así que tuvo que volver a Recife sin salario, sin dinero, con su familia para sostener a esta familia. Él decide hacer la traducción y pedía a que otra persona firmara por el miedo que tenía de sufrir alguna persecución política. Lo curioso de esto es que él tradujo este libro a partir de la obra de un monje que era totalmente contrario al ideario comunista. Joan Cabral, entonces, en su época mostraba sintonía con el comunismo. En una fase de su vida, consideraba a Stalin como su gran ídolo y jamás dejó de estar considerado como un autor de izquierdas. Veamos ahora a Joan Cabral, traducido. Hasta este momento se registran poemas suyos en por lo menos 7 idiomas: alemán, catalán,
español, francés, holandés, inglés e italiano. Sabemos que la traducción de poesía tiende a ser un poco más difícil y también que circula menos que la traducción de las novelas, por ejemplo, o la prosa. No podemos comparar las traducciones, por ejemplo, de Jorge Amado, que está en varios idiomas, con las de João Cabral, que está solo en 7 lenguas y en algunas veces en ediciones muy pequeñas de poca publicación. Yo pude convivir durante mucho tiempo con João Cabral y cuando él volvía a Brasil en sus vacaciones, siempre me recibía con afecto. Cierta vez, él me reveló que las traducciones de sus poemas que le dejaban más feliz eran las del alemán y del holandés. Y yo le pregunté por qué. Al que me dijo que como no entendía nada de alemán ni de holandés, no sufría nada por cualquier barbaridad eventual que podía ocurrir por parte de los traductores. No le gustó una traducción al español y, como saben, hay una tradición poética muy de moda en el romanticismo de los juegos florales. En esta tradición, el autor compara la mujer a una flor. João Cabral pensó en un poema no de juegos florales, sino de juegos frutales, proyectando así la figura femenina en frutas sabrosas y jugosas del nordeste brasileño, como la mangaba, como la graviola y otras como el cajá, por ejemplo. También frutas más convencionales y haciendo asociaciones de la mujer. En lugar de hacer esas asociaciones con las flores, transforma esto en asociaciones eróticas con juegos frutales. La mujer como una fruta o un fruto del deseo. La traductora española, no entendiendo la propuesta del poema original, transforma lo que eran los juegos en jugos frutales. Eso que eran los juegos se convierten en jugos, jugos de guayaba, jugo de cajá, etc., para la perplejidad y total decepción del poeta. Se trata entonces de una infeliz excepción, porque él, por lo general, fue contemplado con excelentes traducciones, como la de Meyer Claso, divulgador de las letras brasileñas en lengua alemana, y además de haber traducido a João Cabral, tradujo a Guimarães Rosa y Drummond, por ejemplo. En inglés, Elizabeth Bishop se dedicó a traducir a João Cabral. Así que desde el punto de vista cuantitativo-calitativo se destacan las traducciones al español. Desde las pioneras de Ángel Crespo del año 62 hasta las más recientes y excelentes traducciones de Iván Carvajal en Vivir en los Andes, poemas ecuatorianos, por ejemplo. La más completa de las traducciones al español se encuentra en Piedra Fundamental del año 2002, resultado de un proyecto en el que tuve el honor de participar. Este libro, Piedra Fundamental, reúne un conjunto de destacados traductores, varios de ellos también poetas. A mí me cupo seleccionar los poemas y escribir el posfacio de la obra que se publicó en la colección Ayacucho con la colaboración de Felipe Fortuna. En Venezuela, Ayacucho viene publicando varios clásicos de la literatura latinoamericana, incluyendo
algunos pocos títulos de la literatura brasileña. Así que Piedra Fundamental contiene 436 páginas e incluye no solo la poesía, sino también la prosa de João Cabral de Melo Neto. En cuanto a Vivir en los Andes, que es una pequeña joya editorial, muy bien cuidada en la calidad del texto y la composición e impresión, con una publicación de 1000 ejemplares. La coletánea reúne los 10 poemas ecuatorianos hasta el año 1920, conocidos de João Cabral, todos dentro de una sesión que se llama Vivir en los Andes, del libro Agreste del año 1985. En 2021 sale ampliada la nueva edición porque en un estudio hecho por la Fundación Casa Ruy Barbosa, la profesora Edinea Ribeiro ubica o encuentra otros 53 poemas inéditos de João Cabral y entre ellos 9 dedicados a Ecuador. Por eso, Vivir en los Andes, la segunda edición, prácticamente duplicó su tamaño, pasando de 10 para 19 poemas ecuatorianos. Entre ellos, Quito de América, un poema largo de 12 estrofas y 48 versos. Los poemas inéditos de esta obra, de la poesía reunida, abordan temas muy importantes para Cabral, como la comparación entre el nordeste y otros paisajes de la región nordeste de Ecuador, de la región nordeste de Brasil y Ecuador, trayendo al Pernambuco de origen, de su estado natal. Él siempre buscaba en el nuevo espacio que él vivía o visitaba los trazos, la semejanza con su región de origen. Otra característica de estos poemas extranjeros, por decirlo así, de Cabral, consiste en lo que yo entiendo como siendo una percepción política del paisaje. Es decir, Cabral no examinaba, no enfrentaba el paisaje de otro país solamente como un elemento natural, sino que lo interpretaba el elemento natural, la montaña, los ríos, los volcanes, como siendo una metáfora de factores históricos o sociales. Por ejemplo, el Chimborazo, que simboliza la latencia de una futura explosión, a pesar de que se trata de un volcán mudo, un volcán adormecido. El poeta asocia el Chimborazo al pueblo latinoamericano, que también permanece mudo, que dispone de un potencial exclusivo como el volcán, pero se encuentra igualmente callado, a la espera de un Bolívar, de un comandante libertador que venga a deflagrar la combustión de este fuego potencial, de este fuego adormecido en las entrañas, para que el pueblo de América Latina pueda construir su propio destino y concretizar su camino hacia la libertad. Otra constante en João Cabral es la crítica a la hipérbole, a la exageración, al discurso caricaturista del tribuno, aquel que habla mucho para decir nada, un discurso lleno del vacío. Él demostraba una inmensa empatía e identificación con los oprimidos. João Cabral, por otro lado, manifestaba una intensa antipatía por algunos poetas que él consideraba muy retóricos, muy hiperbólicos, entre ellos Pablo Neruda. João Cabral consideraba que Pablo Neruda representaba esta retórica fácil, esta retórica en voz muy alta, y culpaba a Neruda, pobre Neruda,
de que había hecho mal a la poesía brasileña por la influencia que Neruda habría ejercido sobre Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes y otros poetas que en los años de la década de los años 40 siguieron este camino poético de una poesía combativa en alta voz indicada por el escritor chileno. Vamos a regresar a Joan Cabral, traductor, en dos otros niveles menos hablados. Uno podría mencionar que es un traductor de un lenguaje no verbal para el lenguaje verbal. Una traducción que vamos a llamarla de intersemiótica. Por ejemplo, traducir del lenguaje de la pintura, de la poesía, traducir el lenguaje de la escultura, del poema. Varios de sus poemas, entre comillas, traducen el lenguaje pictórico de artistas como Miró, Vicente del Rego Montero, Picasso y especialmente Mondrian. El más cercano a la tela de la pintura con lo que Joan Cabral practica en el texto, entonces podría decir que Mondrian es casi un alter ego pictórico de Joan Cabral. Usted leyendo los poemas de Cabral sobre Mondrian aprende al mismo tiempo sobre Mondrian y sobre Joan Cabral, que se refleja en esta pintura del otro. Y también, curiosamente, traduce para la literatura correspondiente artes populares. Va a haber poesía en artes populares, como por ejemplo el canto flamenco, el canto gitano, el fútbol y la tauromaquia. Cabral era aficionada de las corridas de toros y veía en los pases del capote, en la precisión del torero frente al toro, la misma precisión que el poeta debería tener frente a la palabra. Finalmente, en otro nivel, propongo que lo consideremos un traductor dentro del propio idioma, del portugués. Es decir, traductor del portugués para el cabralés, para el idioma poético propio que él creó. Aquí él va a encontrar ciertas palabras desgastadas, tradicionales, del lirismo en la poesía en la lengua portuguesa y que las traducirá por otras palabras de su propio idioma poético. Por ejemplo, el poema El reloj. En este poema, El reloj, que es de 1961, está en el libro Serial, describe varios mecanismos que funcionan para marcar el paso del tiempo. Lógico que el reloj es un símbolo, el mayor símbolo del instrumento que marca el paso del tiempo. Pero Cabral lo localiza en el cuerpo humano, otro marcador del tiempo que es nuestra bomba motor, que es el corazón. Va a decir en un verso, cuando habla de la bomba motor, dice corazón en otro lenguaje. Por lo tanto, en el lenguaje que no es la cabralina, corazón. Cuando el corazón es traducido para el cabralés, en vez de corazón vamos a tener una bomba motor dentro de nosotros. Está interesado en la bomba motor, en aquello que marca el ritmo de nuestra vida, aunque también podamos estar sujetos a la arritmia, que cuando la bomba motor deja de funcionar en su plenitud, pero en su regularidad se compara a la máquina del reloj y no interesará como símbolo del amor, porque este es el corazón en el otro lenguaje y no en el lenguaje de Cabral. Otro ejemplo
nos encontramos en el texto España en el corazón, que como ustedes saben es el título también de una obra, de un libro de Pablo Neruda, Himno a las glorias del pueblo en la guerra del 37, dedicado a la Guerra Civil Española. Entonces tenemos a Cabral citando a Neruda. Sabemos que no saldrá nada bueno. Alguna crítica lo va a hacer a los versos de Neruda. Y Neruda coloca a España en el corazón, que es el organismo menos apreciado por la poesía de Cabral. Entonces Neruda decía y afirmaba que él traía a España en el corazón. Y Joan Cabral respondió: España es una cosa de tripas, más abajo del estómago. España está en esta cintura que un torero ofrece al toro. Entonces, aquí ustedes pueden ver, desplaza el símbolo de España para el bajo vientre, algo que es abajo de abajo y no encima, como el corazón. Por lo tanto, al símbolo corazón lo contrapone con las tripas, que es una palabra considerada de mal gusto en la poesía y que él provocativamente incorpora en su vocabulario únicamente para fustigar y criticar el corazón que surge en la poesía de Pablo Neruda. Finalmente, en las descubrimientos de la literatura, Joan Cabral cuenta su historia cuando niño, cuando descubre la literatura. Él, por un lado, descendiente del señor del ingenio del propietario rural, y por otro lado, simpático a los campesinos, a los trabajadores, y narra en este poema sus encuentros clandestinos con los trabajadores analfabetos de la propiedad de la familia, cuando estos trabajadores entregaban una historia, un folleto, una narrativa popular que aquí llamamos de cordel. Y la obra de Joan Cabral puede ser vista de cierta manera como un cruce, como una intersección entre estos dos lenguajes. El lenguaje cuenta de la casa grande, de donde él proviene, y el lenguaje popular para el cual él se dirige, la de los trabajadores analfabetos. Tanto así que el propio poeta ha denominado en su libro dos aguas: el agua de la comunicación popular y el agua de la reflexión más erudita. Su poesía, en el conjunto, fluye como un río en amplias direcciones: la de la comunicación directa, presente en Muerte y Vida Severina, tiene raíces en la literatura de cordel, que es una literatura para voz alta que inclusive puede eliminar la lectura, es decir, usted puede escuchar el poema en vez de leer el poema. La otra vertiente se materializa en una versión más cerebral, más elaborada, demandando una atención y un abordaje silencioso y reflexivo del lector. No es una poesía para todos, para todo el auditorio, pero es una poesía para cada uno de los lectores solidarios. Joan Cabral navega en estas dos aguas. No se adhiere completamente al discurso popular, al discurso de la literatura de cordel, porque, como ya había observado en un ensayo, si es posible la alfabetización de alguien, es imposible la desalfabetización de alguien. En el intento de escribir un simulacro de la literatura de cordel,
el poeta deja clara la marca lingüística diferente de su origen social de la Casa Grande. Él no hará una literatura de cordel fingiendo que es un analfabeto. Él se dirigirá para un lenguaje más cercano al lenguaje popular del cordel, pero dejará implícito de una forma honesta su origen social. Pero al dirigirse a los lectores de la Casa Grande, a los cultos, a los alfabetizados, João Cabral nunca va a callar su simpatía por los desheredados, por los pobres, por aquellos que casi no tienen voz y que reconocen en la voz del gran poeta João Cabral el parlante necesario, el altavoz necesario para hacerse oír. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Carlos Sechín, de la Academia Brasileña de Letras, por compartir su conocimiento.